Por favor, ¿está usted de acuerdo en participar en esta entrevista de antropología que es para fines académicos estrictamente? Claro, si puedo ser útil, encantado. Muchas gracias por su tiempo. Desde su experiencia en Calbuma, ¿cómo recuerda que era el paisaje a inicios del cantón cuando usted tenía 10, 15 o 20 años? Bueno, en verdad, eh, al tener yo más o menos unos 10 años, estamos hablando de 45 años más o menos atrás, ¿no? En verdad, en el caso particular, yo vivía en el campo, vivía en un sector que se llama San Vicente de Pacaná. Las carreteras eran de piedra, antes de eso estaba creo que de lodo, o sea, la naturaleza prácticamente virgen, había montañas, mi abuelo tenía en la parte alta bastante montaña, existían animales silvestres como monos, batusas, esos tucanes, en loros, en fin. Entonces había esteros, había vertientes de agua a cada momento. Yo me recuerdo, tenía una bicicleta y del sector donde que tenía mi abuelo la casa o mi papá la finquita, para otro sector más arriba, apenas en bicicleta, unos 5 minutos. Íbamos en bicicleta y por cada ladito de la montaña sí salía agua. En la actualidad ya no, solamente en invierno se hace presente en esas partes algún brote de agua, pero todo ha cambiado, obviamente, ya hay cultivos ahora de naranja, hay cultivos de pastos, en fin, entonces se ha cambiado. ¿Cómo empezaba su día de trabajo en aquellos tiempos? Bueno, como yo era, todavía no digo, jovencito ahí, yo levantaba a las 7:30, íbamos a la escuela y regresábamos a las 2:30. En el caso de mi abuelo, yo podía hablar por él porque yo vivía en la casa de ellos. Él a las 6 de la mañana ya estaban afuera, afilando los machetes, tenían a veces unos dos, tres peones que le ayudaban a rozar, que se yo, a podar, y cogían el mular y caminaban hacia la huerta. Luego regresaban golpe de 2 de la tarde. Mi abuela subía con las viandas de comida a darles a los trabajadores, ya mi abuela en parte alta. Entonces muchas veces nosotros le acompañábamos a ella, ayudándole a llevarnos, y a veces regresábamos con una racima de verde, con unas pocas naranjas, y en fin. Entonces, esa es la rutina. A las 3 de la tarde ya prácticamente todos estábamos en la casa, todo tranquilo. No había mucho transporte en esa época. De vez en cuando pasaba una ranchera para la vía Guaranda, otra. Nada, no había carros, entonces muy poco, muy poco. Entonces, esa es la jornada de mañana, ir al campo, trabajar y regresar igual. Fin de semana, salir a Caluma al pueblo a vender esos productos y adquirir así mismo víveres para la siguiente semana. ¿Usted qué recuerda que se sembraba antes, pero el día de hoy ya no se cultiva? Por ejemplo, en la zona mía, en la zona de San Vicente, Pacaná, Charquiaco, era una zona muy productora de naranja. Yo recuerdo tenía un tío que tenía como dos camiones, o sea, o alquilaba, yo no sé, pero total, él compraba bastante naranja por ahí. Y eso me recuerdo clarito porque él andaba de lado y lado y nosotros sabíamos ver como pelado que compraba naranja. Entonces, existían fincas netamente naranjeras, pero hoy caminamos y ya esas plantas de naranja casi ya no existen, existen unas esporádicas por ahí, pero sí existen pastizales. Entonces, como que el agricultor cambió como que la naranja y no le vio como un rubro de superación, de ambición, digamos, si cabe el término, y se cambió a la ganadería, que de pronto lo vio de mejor manera, ¿no? Mejor. Entonces, ha cambiado totalmente. Antes había también huertas de cacao nacional. Ahora las que había ya no existen. Ahora tenemos el cacao morado o el CCN que llaman, que pese a que estamos a una altura que ya no es recomendable para sembrar este tipo de planta, pero los agricultores lo hacen. Entonces, eso ha cambiado totalmente. Tenemos el guineo, era muy poco el guineo seda por ahí, más bien era la parte baja de Caluma, pero ahora tenemos también guineo por ahí. Entonces, la agricultura de alguna forma fue cambiando a lo largo de estos tiempos. ¿Qué saberes o mitos o costumbres recuerda usted del antiguo Caluma?
por ejemplo, del clima, las cosechas o qué se decía de los animales? O sea, por ejemplo, el clima totalmente cambiado. Nosotros teníamos una época tal marcada, sí, el invierno era a partir de diciembre, ya para Navidad ya era, caía unas tempestades fuertes aquí y se prolongaba hasta el mes de mayo, tal vez mes de junio, pero no pasaba más allá de eso. Ya junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre era prácticamente un verano marcado. Hoy por hoy, en cambio, eso está variado. En pleno invierno hay unos tremendos solazos y viceversa. Hoy, por ejemplo, estamos ya fines de mayo y todavía tenemos lluvia también. Se predice que va a haber el fenómeno del niño. En el invierno que pasó hubo fuertes y fuertes torrenciales aguaceros y habían días o semanas que pasaba solamente con un verano tal. Entonces ha cambiado en ese sentido el- lo mismo las tradiciones, por ejemplo, del manejo de los cultivos. Antes todo el mundo era con machetes, nada más, a rozar, a controlar malezas con machete. Hoy ya no, hoy tenemos la gente que utiliza las motoguarañas y lo peor, a veces herbicidas nocivos para el suelo, entonces en ese sentido se ha cambiado. Tal vez en las fincas antes se escuchaba alguna historia de tal vez de miedo, de alguna tradición de los ríos. Bueno, eso claro, sí, sí, eso siempre ha habido cuentos. Yo me recuerdo que nosotros, los pelados, y nosotros transmitíamos a veces a nuestros hijos de que ahí existían los duendes, de que había el hombre sin cabeza. Acá mismo, más arriba de Caluma, hay una familia de apellido Bengoa. Es un sector que hasta la fecha es un poco sólido, o sea, no existe casas. Entonces, ahí siempre nos decían y decíamos nosotros que ahí a partir de las 12 de la noche aparece un caballo negro, tremendo caballo negro, y que ahí está sentado una persona sin cabeza. Entonces le decían el sin cabeza ahí, y en ese sentido todo el mundo tenía miedo. Y asimismo, cuando uno era vicioso, qué sé yo, para ir a jugar pelota, para ir a jugar las barajas en alguna casa, de pronto y ahí se nos aparece el duende y que el duende nos va a llevar. Todas esas cosas, igual en las huertas, que si ya te quedas hasta muy tarde, si ya te aparece el duende, entonces, eso es lo más común por aquí. Usted, ¿cuál es la diferencia para usted del carnaval de aquellos tiempos con el carnaval de ahora? Mire, el carnaval anterior era un carnaval, digamos así, un poco más familiar, de la familia calumeña, de los habitantes calumeños. Un carnaval muy sano, muy alegre, de mucha confraternidad, de mucha amistad, en donde compartíamos los calumeños como tal. Recuerdo había un bailes ya víspera de la fecha precisa, por al lado de lo que hoy es el Banco del Pichinche, había en el barrio San Vicente, había en el barrio San Silvestre, y en fin, todos los barrios se organizaban para hacer los bailes por carnaval, y a todos esos barrios todos asistíamos y nos divertíamos, más allá de ponernos un poquito de talco en la cara, obvio, talco, no polvo, talco, nada más. Pero después esto como que fue creciendo, creciendo más, y las vías fueron mejorando, el clima nuestro es excelente, la gente iba conociendo de este rincón bonito, entonces comenzaron a llegar gente de otra parte, visitantes, especialmente de la costa, y por ahí ya nos vinieron a dañar, porque ya comenzaron a utilizar las anilinas, esas pinturas, que los huevos podridos y todas esas cosas. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el día lunes, que es el día preciso, el día de las comparsas, en Calo, mucha gente calumeña prefiere pasar en sus casas, viendo las locuras que hacen nuestros hermanos de otra parte, y en la tarde disfrutar en San Vicente, que ahí ya nos quedamos, como que dicen, nuevamente los calumeños a disfrutar del carnaval, porque a nadie le va a gustar que usted le ponga aceite quemado, tinta negra, daña su ropa, nocivo tal vez para su piel. Entonces, en ese sentido, por ahí hemos perdido. Han hecho lo humanamente posible, digo las autoridades, pero siempre, siempre ocurre estas cosas. Últimamente ha bajado, porque hace unos 4 o 5 años atrás, tal vez más,
Ingeniero, disculpe que le interrumpa, está un poco baja la señal. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? Ahí la escucho, por favor, diga. Entonces eso le decía de que antiguo, o sea, hace unos años atrás el carnaval era muy sano, muy tranquilo, chévere entre familias calumeñas, ¿no? Pero ya después se fue dañando, digamos, un poco, sí, porque nuestros hermanos de la costa vinieron a jugar con tinta y todas esas cuestiones. Entonces el calumeño como que se rehuyó un poco. Es más, el día lunes, le decía yo, el lunes de carnaval. Ingeniero, disculpe nuevamente, está fallando la red. Ahí la escucho, por favor. Sí, entonces no sé lo que pasa con el internet aquí, pero se pone lento y entonces ahí comienza a fallar. ¿Usted recuerda el tiempo que se cantonizó Caluma? Hola. Inge, ¿me escucha? Ya me escucho bien. Sí. Ahí la escucho, por favor. Le preguntaba, ¿usted recuerda el tiempo de cantonización de Caluma? Bueno, verá, yo en esa época estudiaba ya la universidad. Creo que estaba en los primeros años o en el colegio. Una de las cosas que yo tengo que contarle que mi parte estudiantil de la secundaria estudié yo en Guaranda. Entonces, pero de eso no dejaba de que yo venga acá a mi tierra los fines de semana porque mi papá vivía aquí y después en la universidad. Pero claro, yo supe de quiénes fueron los que hicieron toda la gestión para que Caluma sea cantón. ¿Cómo recuerda que fue la lucha de la gente en esos tiempos para que se logre Bueno, la verá, cantón? los personajes que hicieron esa noble labor me habían conversado de que nació de la necesidad de seguir, de avanzar con el pueblo, ¿no? Porque al final esto era una parroquia que pertenecía al Cantón Chimbo. Y al ser parroquia, obviamente recibía tal vez muy pocos recursos para poder seguir progresando. Pues, y Caluma iba creciendo y iba creciendo, entonces se veían en necesidad de convertir en cantón, así que se habían reunido los compañeros eh, gestores de este asunto, habían luchado algún tiempo en la parte política también, esperando de que alguien les ayude a nivel del Congreso y todas esas cosas, pero había sido largo y arduo, ¿no? Por eso es que cuando hay una reseña histórica del cantón, siempre se les nombra a estos personajes porque en verdad, pues, fueron tesoneros, estuvieron ahí eh, fiel a la causa, como quien dice, y al fin y al cabo lograron hacer la antonización, o sea, cantón a Caluma, ¿no? Pero fue un trabajo.
fuerte. Obviamente la gente también ya de Caluma, de los moradores, se sumaron a este asunto. Me imagino que de alguna forma asistían a las asambleas con el afán de seguir motivándole a este grupo capaz de que no se desmaye, porque es lógico suponer de que en la distancia que estamos a la capital de la República, cualquier trámite y cualquier viaje tenía su costo. ¿Cuál es para usted el plato típico de Caluma o el plato tradicional? Ah, buena la pregunta, ¿verdad? Aquí la fritada de chancho es un plato típico, sí. También el seco de gallina, que también hay que es algo, como los manabas tienen su sazón, igual aquí. Pero yo pienso que la fritada es la que más toma renombre como plato típico. ¿Qué es para usted el chihuil? ¿O qué es para la gente? Ah, el chipil es una, como le digo, un alimento, algo importantísimo, creo que a nivel de la provincia mismo. Como carnavaleros que somos los bolivarenses, ese es como algo, un ícono así. Es un alimento, en lo particular a mí me encanta. Y creo que eso es lo que menos falta en cualquier lugar, por más pobre que sea, en época de carnaval, un chihuil y una taza de café. Para finalizar la entrevista que estamos teniendo, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones, tanto del Cantón Caluma como para quienes no conozcan aún la historia del cantón? Bueno, yo a la juventud en verdad diría que se empodere más de la situación política, que cojan amor a este tema. Hemos pasado por algunas administraciones, no quiero referir a ninguna, ni a favor ni en contra, pero como que nos hace falta que los jóvenes se empoderen de esto, de que con esa capacidad, con esa inteligencia y sobre todo ya con la preparación que van a ellos adquiriendo, porque hay muchos profesionales jóvenes que están aquí en Caluma que deben coger ya la posta y comenzar a trabajar por este pueblo que para mí, le digo, es el mejor de la provincia de Bolívar. Un pueblo tranquilo, de personas muy trabajadoras, honestas sobre todo. Entonces se merece mejor suerte y a la colectividad del resto del país a conocer mi tierra, ¿no? O sea, que este pueblo es lindísimo. Es un clima maravilloso, tiene sus atractivos turísticos, su naturaleza mismo. Entonces es un pueblo sano, de gente muy humilde, de gente muy caritativa. A que visiten, a que nos hagan el favor de llegar, que conozcan nuestro cantón Caluma. Pese que no tenemos buenas vías, ¿no? Pero de todos modos, con un poquito de esfuerzo, esta tierra le acoge con los brazos abiertos. Muchas gracias, ingeniero, en nombre de mi universidad, de la Matehuas, y le agradezco su tiempo y por sus conocimientos que nos ha compartido en estos pequeños minutos. Un placer, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego.